Entonces, vamos a ver a continuación entonces un ejemplo que nos va a llevar a probar si las varianzas son iguales o diferentes y mirar si existe una diferencia significativa entre las dos medias. Vamos a compartir el ejemplo que vamos a realizar. Este sí está en un archivo Excel para que nos facilite la vida. Y acá les comparto. Ay, no les compartí bien. Pero yo comparto bien esto. Volvamos. Ahora sí. Espero que estén viendo el archivo Excel. ¿Me dicen si sí o no? ¿Lo están viendo? Sí. Listo, pues. Acá tenemos los precios de cierres de diferentes acciones en dólares. Bolsa de Tokio y Bolsa de Nueva York. Bien, son dos poblaciones independientes. No tienen nada que ver con poblaciones dependientes. Inclusive, como vamos a ver, en la Bolsa de Tokio tenemos más acciones enlistadas. ¿Sí? Es lo primero que nos preguntan. Dice, bien, vamos a concentrarnos acá en la pregunta C. Realice la prueba para probar si las varianzas de los precios de cierre de las dos bolsas son iguales. Trabaje con una confiabilidad del 95%. Entonces vamos a hacer eso. Realice la prueba para mirar si las varianzas de los precios de cierre de las dos bolsas son iguales. Trabaje con una confiabilidad del 95%. Entonces vamos a hacer la prueba o el intervalo. Entonces recordemos que vamos a hacer el intervalo de confianza para el cociente de dos varianzas. Recuerde que ese intervalo es el que nos permite probar la igualdad de las varianzas. Entonces, vamos a repasar qué tenemos que hacer. A ver, chicos. Paso 1. ¿Qué tenemos que encontrar? En ese intervalo, ¿qué tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar las varianzas y un dato menor, pero importante. Digamos que es un dato que no necesita tanto cálculo, menor en el cálculo, y es el número de observaciones. Bien, les comparto que eso ya está calculado, pero se lo muestro por acá. La varianza de Tokio, ¿cómo lo calculamos? La varianza muestral la calculamos siempre en Excel, con esa función que se llama vars. Simplemente tomó todos los datos de Tokio y la varianza nos dio 298.3, la de Tokio. La de Nueva York, como pueden ver, cogió los datos desde la C4 hasta la C28 y nos dio 115. Visualmente hay una diferencia. Visualmente. Vamos a mirar. Visualmente hay una diferencia. Bien. ¿Cuántas observaciones tenemos en Tokio?
Con la ayuda de la función de contar, vemos que son 50 acciones. Hay 50 acciones en la bolsa de Tokio. Bolsa de Nueva York, hay 25. Recuerde que vamos a trabajar con una confiabilidad del 95%, perdón, me estoy fijando acá, con una confiabilidad del 95%, sí. Entonces, vamos a llevar esta información. Ya tenemos los dos valores, los 4 valores, perdón. Ya podemos decir entonces que la varianza X, que es Tokio, es 298.3. Y que en Tokio trabajamos con 50 acciones. Mientras que en la bolsa de Nueva York, la varianza dio 115.3 y estamos trabajando 25 acciones. Eso es lo que nos decía en el paso 1, encontrar esos valores. Veamos qué nos decía el paso 2. En el paso 2 nos dice, de la distribución F, tenemos que encontrar el valor de alfa medios nx menos 1, ny menos 1. Y tenemos que encontrar también en la misma distribución F el valor de ny menos 1, nx menos 1. Veamos cuánto vale alfa medios. Dijimos que vamos a trabajar con una confiabilidad del 95%. O sea que 1 menos alfa, 0.95. De acá despejamos alfa. Y es claro que el alfa es de 0.05. Y alfa medios es la mitad, nos da 0.025. O sea que realmente tenemos que buscar en la tabla F de 0.025. Nx menos 1. A 50 le restamos 1. Nos da 49. Y ny menos 1. A 25 le restamos 1. Nos queda 24. O sea que tenemos que buscar el valor de la F. 0.025. 49 grados. Recuerden que esto es el numerador. Y 24 grados en el denominador. Bien, y por el otro lado tenemos que buscar la F, el mismo valor, 0.025, ya es ny menos 1, o sea que 24, y nx menos 1, 49. Vamos a buscar estos dos valores en la tabla. Estos dos valores en la tabla, vamos a buscar. Listo. Tenemos que ir a buscar en la F. Acá la tenemos la F. Recuerde que el primero que dijimos es 49.24. Y el valor que estamos buscando acá lo voy a colocar en amarillo. Es este. Tenemos que el primer valor para 49 y 24 grados, 49 en el numerador, 24 grados en el denominador, es 2.11.
Y veamos lo contrario. 24, 49. ¿Y de qué valor estamos hablando? 1.937. Listo. Muy bien. Ya tenemos los dos valores buscados en la tabla. Coloquémoslos. El primer valor dijimos que era 2 puntos con 3 decimales sería 0, 2.11. Y el otro valor 1.937. Listo. Muy bien. Sigamos entonces. Paso 2. Vamos para el paso 3. Pues hagámoslo acá tranquilamente. Hay espacio. Paso 3. Vamos a calcular el límite inferior. Ya sabemos que es para el cociente de las varianzas. Vimos en su momento que este va a ser la varianza de Y sobre la varianza de X multiplicado por el valor de la F alfa medios NY menos 1 NX menos 1. Bien, la varianza Y 115.3. La varianza X tenemos 298.3 multiplicado por el valor de alfa medios NY menos 1 NX menos 1. ¿Qué valor es este? Es el que encontramos acá de segundo. O sea que acá tenemos que colocar 1.937. ¿Qué nos da esto? 115.3 dividido 298.3 por 1.937. Esto nos da 0.1995. Con 4 decimales. 0.1995. Listo. Tenemos el límite inferior. Tengamos presente que en el otro vamos a trabajar con este valor, 2.110, para que lo tengamos presente. O si quiere, pues, plantémoslo por acá abajito. El límite superior. Dijimos que el límite superior para el cociente la fórmula nos dice, coja la varianza de Y, multiplíquela por el valor de la F alfa medios NX menos 1 NY menos 1. Sobre la varianza de X. O sea que en este caso, ¿qué vamos a hacer? A 115 lo vamos a multiplicar por 2.11. Y lo vamos a dividir sobre la varianza de X, que es 2.11.
298.3. Vamos a hacer operaciones. 115.3 por 2.11 sobre 298.3. Esto nos da 0.8155. 0.8155. Entonces tengamos presentes esos dos valores. Listo. Ahora sí, vámonos. Ya tenemos los dos límites. Recuerden, 0.1995 y 0.8155, que nos van a servir para probar si las varianzas son iguales o no. Entonces ahora sí, vamos directo al grano. Vamos a probar. Vamos a hacer la prueba de hipótesis. Para mirar si las varianzas son iguales o no. Digamos, igualdad de varianzas. Bien, recuerden que matemáticamente decimos que el cociente de las dos varianzas es igual a 1. Bien, en nuestro caso, decimos de manera más sencilla que las varianzas de los precios, de las acciones de Tokio y Nueva York son iguales. O sea, en resumen, las varianzas son iguales. Haciéndolo pues en forma resumida. Versus, dijimos que matemáticamente, al decir que el cociente es diferente de 1, estamos diciendo en palabras, en este caso, que las varianzas de los precios de las acciones de Tokio y Nueva York son diferentes. Entonces, vuelvo y repito. Corto, estaríamos diciendo que las varianzas son diferentes. Recuerden que estamos trabajando con una distribución F, que es una curva asimétrica a la derecha. Y acá, como siempre, vamos a apoyarnos del límite inferior. Que en este caso dijimos que el límite inferior es 0.1995. Y el límite superior en este caso es 0.8155. Recuerden, siempre se acepta h sub 0 dentro de los límites. Y por fuera, aceptamos h sub 1.
Aceptamos H sub 1. Muy bien. Luego nuestra decisión acá. ¿Cuál sería nuestra decisión, chicos? H sub 1. Aceptamos H sub 1. ¿Por qué? Porque obviamente al ubicar el 1 nos damos cuenta que el 1 estaría acá. Acá estaría el 1. Aceptamos H sub 1 porque el valor de 1 cae por fuera del intervalo. Entonces la conclusión es muy sencilla. Las varianzas son diferentes. Eso es lo que nos interesa acá. Las varianzas son diferentes. Ojo, muchachos, en esta prueba se concluye que las varianzas son diferentes. No se pongan a inventar que ya los precios promedio de las acciones son iguales o son diferentes. No, acá simplemente se concluye que las varianzas son diferentes. ¿Qué es lo que nos sirve esta prueba? Ya para la siguiente pregunta, y veamos cuál es la siguiente pregunta que nos hacen. En el ejercicio. Profe, Señor. A la hora de ubicar el H sub 0 y el H sub 1, siempre le vamos a colocar de referencia el 1.0. En este de la igualdad de varianzas, siempre el valor que hay que ubicar es 1. El valor que hay que contrastar es 1. En este de igualdad de varianzas. Porque esto es un cociente y ese cociente estamos diciendo que es o es igual a 1 o es diferente de 1. En las de diferencia de proporciones o diferencia de medias, el valor que hay que contrastar es 0, para que tengamos en cuenta y no nos confundamos. Siempre en este, de igualdad de varianzas, es 1. En los demás, el valor que hay que ubicar es el de 0, para las diferencias, aclaro. Muy bien. Vamos entonces a mirar la pregunta que nos están haciendo en el ejercicio. ¿Cuál es la siguiente pregunta que nos están haciendo en el ejercicio? Nos dicen. Realice la prueba para mirar si existe una diferencia significativa entre el precio promedio de cierre de las dos bolsas. Trabaje con una confiabilidad del 93%. O sea que nos están preguntando si los precios promedios son iguales o no. Es claro que en el siguiente intervalo que tenemos que hacer es ¿cuál? Tenemos que hacer el intervalo de confianza para la diferencia de dos medias cuando las varianzas, dijimos, son desconocidas pero diferentes. Entonces ahora ya sabemos que comprobamos que las varianzas son diferentes, vamos a hacer el intervalo que está relacionado con las diferencias de medias cuando las varianzas son desconocidas y diferentes. Bien, veamos qué dijimos. ¿Cuál es el primer paso acá? Dijimos que en el paso 1 no solamente hay que encontrar, ya hay que encontrar la media, tanto en las X como las Y. Tenemos que encontrar las observaciones y tenemos que ver las varianzas.
¿Ya? Muy bien. Volvamos a nuestro archivo de Excel, que ahí están calculadas todas. Acá está calculada la varianza, como lo vimos anteriormente, y acá también está calculado el precio promedio de Tokio. Según eso, el precio promedio de Tokio de cierre de las acciones es de $24.4 y el de la Nueva York es de 11.1. Visualmente se ve una diferencia. Vamos a ver si esa diferencia es significativa. Entonces, copiemos los datos. Y digamos entonces que ya tenemos los valores que nos piden. El precio promedio de cierre en Tokio. Nos dicen que es $24.40. El precio promedio de cierre de las acciones de Nueva York, más baratas. $11.10. ¿Cuántas observaciones tenemos acá? Dijimos que hay 50 acciones. ¿Cuántas tenemos en Nueva York? 25 acciones. ¿Cuánto nos dio la varianza? Por este lado, 298.3 y por este lado, 115.3. Ya tenemos el primer paso. El paso 2, ¿se acuerdan qué tenemos que calcular acá? ¿Quién me dice qué tenemos que hallar? ¿Qué tenemos que estimar? Hay que estimar a B, los grados de libertad. O V, pues, como quieran llamarlo, V. Recordemos la fórmula de V. Nos dice que hay que coger la varianza de X y dividirlo sobre NX más la varianza de Y dividirlo sobre NY, y esto hay que elevarlo al cuadrado. Y en la parte de abajo nos dice que hay que coger la varianza de X dividirlo sobre NX, pero a su vez elevarlo al cuadrado, y esto a su vez dividirlo sobre NX más 1. Más, hacemos lo mismo pero con la varianza de Y. Varianza de Y, lo dimos sobre NY, lo elevamos al cuadrado sobre NY más 1. Cerramos corchete. Y recordemos que hay que restarle 2. Entonces vamos a hacerlo acá. En nuestro caso, entonces tenemos que reemplazar 298.3 dividido 50 más la varianza de Y, 115.3 sobre 25. Y esto recuerde que hay que elevarlo al cuadrado. Y abajo, 298.3 dividido sobre 50. A ver, ese 50 no quedó como claro, no se ve bien. Vamos a escribirlo bien. 50
Esto lo elevamos al cuadrado y esto lo vamos a dividir sobre 50 más 1. Más 115.3 dividido 25 al cuadrado, y esto a su vez dividido 25 más 1. Y recuerden que a esto, fuera de ese resultado, hay que restarle 2. Muy bien, vamos a hacerlo manualmente. 298.3 lo dividimos sobre 50 más 115.3 dividido 25. A eso lo vamos a elevar al cuadrado. La parte de arriba nos da 111.89. Veamos cuánto nos tiene que dar la parte de abajo. Tenemos 298.3. Lo dimos sobre 50. A ese valor lo elevamos al cuadrado. Lo vamos a ir sobre 51. Por este lado, acá abajo, vamos a llamarlo .6979 más, vamos a hacer la otra parte, 115.3 dividido 25, lo elevamos al cuadrado y a eso lo vamos a dividir sobre 26. Nos da con 4 decimales .80 y 1.81. Y nos falta el menos 2. Entonces sigamos por acá arribita. ¿Qué tenemos acá? 111.8 sobre .6979 más .8181. Por este lado, esta operación nos da 73.79. Y le vamos a restar 2. Entonces tenemos que es 71.79. Obviamente que lo vamos a redondear a 72 grados. O sea que tenemos 72 grados. V son 72 grados de libertad. ¿Sí? 72 grados de libertad. Ya tenemos el paso que más cuidadoso de todos, que es encontrar este valor de V. Ya 72 grados de libertad. Listo, 72. Bien, ahora sí, vamos para el paso 3. El paso 3 nos dice que hay que encontrar el valor de la T. Tenemos que encontrar el valor de T alfa medios V. Recuerden que vamos a trabajar con una confiabilidad del 93%, ya que 1 menos alfa, .93. Despejamos alfa de acá. Nos da .07. Y alfa medios nos da la mitad de .07, .035. Entonces, ¿cuál es el valor que tenemos que encontrar? Dijimos que es el valor de T, en este caso .035,
¿Y cuánto nos dio V? Recuerden que esto nos dio 72. Entonces acá 72. Entonces vamos a buscar en la tabla T de 72 grados, punto 035. Vámonos para la tabla T. Tabla T que está acá al lado de la normal. 72 grados. Bien. Sabe que no tenemos el valor de punto 035. Entonces simplemente recordemos que es que gracias a esta función encontraron punto 035. Les recuerdo la función. En la función, una cosa misteriosa, hay que multiplicar ese valor de alfa por 2. ¿Por qué? No sé. En Excel, ¿por qué tiene esa dificultad? Nos da que el valor real del valor de la T, recuerden, 72 grados, el valor que tenemos que encontrar es 1.839. 1.839. Ese es el valor que tenemos que, este valor. Listo, ya tenemos nuestro valor. 1.839. Paso 4. Vamos para los límites. Entonces recuerden que estamos calculando el límite inferior. En este caso para la diferencia entre las medias de las X y la media de las Y. Entonces la fórmula nos dice, cojan la media de las X, resten la media de las Y, menos el valor de la tabla por la raíz cuadrada de la varianza X sobre NX más la raíz cuadrada de la varianza de Y sobre NY. Reemplacemos en nuestro ejercicio. ¿Cuánto nos dio la media de X? O sea, la de Tokio. 24.4. Menos la de Nueva York. 11.1. Menos el valor de T. Ya lo tenemos, que es 1.839. 1.839. Que va a multiplicar a la varianza de X, la de Tokio, 298.3 sobre su número de división, sobre su número de observaciones, 50, más la varianza de Nueva York, 115.3 sobre las observaciones de Nueva York, que son 25. Entonces vamos a ver cuánto nos da esta diferencia. Por este lado nos da 24.4 menos 11.1 nos da 13.3. Y veamos cuánto nos da este lado. 298.3, 50. A eso le sumamos 115.3 dividido 25. Le tenemos que sacar la raíz cuadrada a 10.578. Le sacamos la raíz cuadrada a 10.578. Multiplicamos por 1.839. Y esta parte nos da
5.98. Entonces tenemos que el límite inferior es 13.3 menos 5.98 nos da 7.32. Copiemos eso, 7.32. Y nuestro límite superior, recordemos que lo vamos a construir aquí sobre este mismo, pero borrémoslo bien. El límite superior, ¿qué nos dice la fórmula? Como siempre, nuestro límite superior, si vamos a escribir la fórmula, es simplemente, en vez de restar, le sumamos. Así tenemos la fórmula del límite superior. Entonces, nuestro límite superior nos recuerda que a 13.3 le vamos a sumar lo que restamos en el inferior, 5.98. $13.3 más 5.98 nos da 19.28. Ya tenemos nuestros límites. Que recuerden que ¿para qué son importantes estos límites? Para probar la igualdad de las medias. Eso es lo que vamos a probar. Son iguales las medias. Bien, entonces vamos a plantear las hipótesis. Entonces vamos a plantear la prueba de hipótesis que nos va a permitir saber la igualdad de las medias. Entonces recordemos que planteamos, matemáticamente la planteamos así. La diferencia es igual a 0. La diferencia es igual a 0. En este caso, estaríamos diciendo que el precio promedio de Tokio es igual al precio promedio de Nueva York versus, matemáticamente la planteamos que esa diferencia es diferente de 0. En palabras acá, estaríamos diciendo que el precio promedio de Tokio es diferente al precio promedio. Le pongo la rayita para que sepamos que es promedio de Nueva York. Así. Sabemos que es el precio promedio de cierre, las acciones y toda la carrera. Listo. Muy bien. Recuerden que estamos trabajando con una T, que es una normal del Gaitica, pues. Recordemos nuestros límites. Nuestro límite inferior nos dio 7.32. Nuestro límite superior nos dio 19.28.
Recuerde que acá aceptamos h sub 0 y en las esquinas se acepta h sub 1. Muy bien. ¿Cuál sería nuestra decisión acá? ¿Cuál sería nuestra decisión y el por qué? Recuerde que acá el valor que tenemos que ubicar es el de 0. ¿Dónde cae el 0 acá? El 0 caería acá, a este lado. Entonces nuestra decisión es, aceptamos h sub 1. ¿Por qué? Porque el 0 cae por fuera del intervalo. Obviamente, nuestra conclusión, simplemente estamos diciendo esto. El precio de cierre, el precio promedio, entonces digamos que pongámoslo todo, el precio promedio de cierre de las acciones de la bolsa de Tokio es diferente al encontrado en la bolsa de Nueva York. En la bolsa de Nueva York. Entonces la pregunta, ¿hay diferencia significativa? Esa era una de las preguntas que nos hacían. ¿Hay diferencia significativa? Entonces no es simplemente una diferencia visual. No es una diferencia visual. Ese promedio, recuerden que el promedio que nos dio de Tokio era 24.40 dólares. Y el de Nueva York estaba alrededor de 11 y pico. 11.10 si no estoy mal. Voy a confirmarles acá. 11.10, sí. Ahí está, 11.10. El de Nueva York era 11.10. O sea que no es una simple diferencia visual. Sí hay una diferencia significativa entre esos dos valores. Recuerden que vamos a ver mucho ese concepto, diferencias visuales. También vamos a ver similitudes visuales. Vamos a ver diferencias visuales y similitudes visuales que no son diferentes y que no son similares. O sea, va a haber diferencias visuales que vamos a concluir que no son diferentes. Y vamos a ver similitudes visuales que la conclusión es no son similares. Muy bien. Con esto entonces terminamos este ejercicio.